Ya está grabando. Ya, ya. Buenas noches, doctor Raúl Alberto Rengifo Lozano. Estos son los integrantes del grupo y vamos a presentar a continuación la resolución de 8 problemas del tema de PERT, probabilístico, que se diferencia del CPM, que el PERT utiliza tiempos optimistas, tiempos pesimistas y tiempos probables, en cambio el PERT, no, en cambio el CPM no, ¿no? Entonces esa sería la diferencia en específico. Primero vamos a comenzar por el problema 5, ya que el problema 5 es un poco más ilustrativo de todo lo que viene a continuación, ¿no? Entonces comencemos por este problema. Voy a utilizar el puntero, aquí está el puntero láser. Entonces, el proyecto para construir el auto fantástico se encuentra en el siguiente cuadro, los datos son los que se expresan en días, ¿no? Acá tenemos todas las actividades, cada actividad va a tener una predecesora, en este caso la actividad A no tiene ninguna predecesora, tampoco la actividad Z. Tenemos los tiempos optimistas, el tiempo probable y el tiempo pesimista, ¿no? Y tenemos una serie de preguntas a las que debemos dar respuesta. A continuación presentamos el cuadro, este es un cuadro que se desarrolla en Excel. En este caso tenemos el tiempo optimista que se le suele dar a la variable A, el tiempo probable la variable M y el tiempo pesimista la variable B. Y para llegar al tiempo medio, que es lo que en el CPM se suele dar de frente, en el tema de CPM, este tiempo medio lo dan de frente. En el PER debemos utilizar el A, el M y el B, es decir, el tiempo optimista, probabilista y pesimista para poder hallar el tiempo medio. Y es simplemente A más 4M más B entre 6. Entonces se opera, se obtiene 2, 1.6, 3 y bueno, los valores que se observan aquí, ¿no? Y también la varianza nos va a ayudar para resolver todas esas preguntas que se han mencionado en este caso. También en caso de que hayan dos rutas críticas, va a servir para determinar cuál es la ruta crítica a utilizar. Entonces, bueno, se han hallado los tiempos medios y a continuación vamos a hallar el diagrama CPM, ¿no? En este caso aquí hemos resumido la tabla nada más, estamos señalando la actividad presente, la actividad precedente y el tiempo medio, ¿no? Entonces, estas son las duraciones, 2, 1.6, 3, 4.6, 4, 3. Y lo que vamos a hacer es primero poner cada uno de los cuadros. Por ejemplo, aquí vemos que la actividad A y la actividad C no tienen ningún presente. Entonces colocamos primero estos cuadros A y este cuadro C. Y los unimos a una actividad artificial, que en realidad no existe, pero simplemente es para dar un inicio a todo, ¿no? Y después, por ejemplo, tenemos que la actividad B está precedida por la actividad A, la actividad la actividad D está precedida por la actividad C, también la actividad E está precedida por la actividad C, la actividad F está precedida por la actividad B y D, aquí tenemos F, está precedido por B y D, G está precedido por E, H está precedido por E, y I está precedido por F y por G, ¿no? Y bueno, y también se junta a una actividad artificial, a la cual se unen H y la cual se une I, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer en este caso es situar estos valores, ¿no? Situamos el valor, en este caso, 2. Todos los tiempos medios que hemos hallado los situamos 2, por ejemplo, B es 1.67, C es 3, y así situamos todos los tiempos medios. Y se hace lo que se hace generalmente en CPM. ¿Qué se hace en CPM, no? Pasamos este tiempo, lo pasamos a esta parte. Sumamos 0 más 2 es 2. Pasamos este 2 aquí. Sumamos 2 más 1.67, 3.67. ¿Qué hacemos cuando llegan dos flechas a un solo cuadro y estamos yendo en ese sentido, ¿no? Estamos yendo en el sentido directo. Vamos a tomar el tiempo mayor, en este caso el tiempo mayor es 6. Sumamos 6 más 4, 10. Y bueno, de esa misma manera pasamos con todos y obtenemos al final 14.7. Ahora tenemos que ir en retroceso, en cangrejo, para atrás. Y en este caso se resuelve de manera análoga. Solo que en este caso, cuando hay dos cuadros a los cuales les va a llegar una sola flecha, en este caso vamos a tomar el tiempo menor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pasa el 14.7 se le suma 6, 8.67 y tenemos en este caso el valor de 7.67 y el de 8.67. Entonces, agarramos el tiempo menor y retrocedemos hasta llegar al inicio. No vamos a incidir en la resolución de los problemas tanto en la resolución de CPM como se ha observado. He descrito rápidamente esos elementos porque en realidad todo ese tema le pertenece más al tema de CPM como tal y no tanto al tema de PERT, ¿no? Entonces, hallamos la ruta crítica, que son los que tienen holgura cero, en este caso esta actividad, también esta 3 y 3, 0, 7.67 menos 7.67, 0, entonces seguimos las rutas que tienen las holguras ceros y hallamos que el tiempo total es 14.667, ¿no?
Esta es la ruta crítica. Ahora, hay otra manera también que tenemos para obtener la ruta crítica, que es utilizando Project. Entonces, rápidamente voy a pasar al programa Project para ilustrar cómo es que se obtiene esto de aquí, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es situar las tareas. Vamos a situar cada una de las tareas. Por ejemplo, tenemos la tarea, a ver, vamos acá, tenemos la tarea A. Vamos a poner todas las tareas primero. La tarea A, tenemos la tarea B, tenemos C, D, E, F, G, H, e I. Y vamos a poner las duraciones que hemos hallado, ¿no? Tenemos dos, a ver un ratito. Tenemos, a ver acá, nuevamente, porque se ha borrado. Ya, vamos a poner las tareas. Ya. A, B, C, D, E, F, G, H, e I. Y las duraciones vamos a situarlas, que van a ser de 2, de 1.667, 3, 1.66. No, este es 4. Este es 4.667. Tenemos 4, 4, 6 y 3. Ahí están todas las actividades. Y ahora vamos a poner sus predecesoras. Las predecesoras en este caso no se van a poner directamente los números. Lo que se va a hacer es poner, o sea, diré las letras, sino vamos a hacer referencia a la posición en la que se encuentra cada una de las letras. Por ejemplo, en este caso la actividad ya sabemos que no tiene ningún presente y no ponemos nada, simplemente. La actividad B tiene como predecesora A, entonces ahí le ponemos el número 2 y así continuamos con todas las actividades, ¿no? Haciendo referencia exactamente al lugar en el que está, ¿no? Tenemos 4, 4, en este caso la actividad F tiene dos presentes que es es B y D, va a hacer referencia a la posición 3 y a la posición 5. Tenemos la actividad 6, 6 y tenemos también 7 y 8. Entonces ahí ya están situadas todas las actividades. Le vamos a poner simplemente aquí el nombre proyecto, proyecto, proyecto. Ya que todo lo tenemos aquí, le vamos a dar a todos el formato de autoprogramar. Todo esto lo situamos, le ponemos un margen a la derecha y aquí sale automáticamente la duración del proyecto, que es 14.67 días, como ya lo hemos hallado, ¿no? Para hallar la ruta crítica, es decir, las actividades que van a formar este tiempo, se va simplemente a formato, se pone tareas críticas y aquí se van a ir señalando esas tareas que forman parte de la ruta. Por ejemplo, tenemos la tarea C, tenemos la tarea E, tenemos la tarea G y tenemos la tarea I. Esas son las actividades que forman parte de la ruta crítica, que se señalan de manera análoga aquí. C, E, G e I, ¿no? Acá están C, E, G, E, I, ¿no? Entonces, aquí tenemos los mismos resultados obtenidos, 14.67, y vamos a, ya bueno, y se resumen los estadísticos, ¿no? Ya hemos llegado a la varianza, ahora hallamos la varianza de la ruta crítica en específico. Es decir, seleccionamos todos los valores que se han obtenido, tenemos 0.11, tenemos 1, 1, 0.1, y obtenemos una varianza de 2.2222. Resumimos las principales variables del modelo. Tenemos el tiempo medio, tenemos la varianza y tenemos la desviación estándar, ¿no? Entonces, ya continuamos, vamos a utilizar la desviación estándar para todo esto. ¿Cuál es la duración estimada del proyecto autofantástico que tiene una probabilidad del 90% de no ser sobrepasada? Hay dos formas de resolver, una forma de resolver con tabla y otra forma de resolver con Minitab. La forma de resolver con tabla es bastante sencilla, ¿no? Agarramos la tabla que tiene la distribución Z, buscamos el que tiene 90% en este caso y señalamos que es 1.29 exactamente, ¿no? Y aproximando 1.28. Situamos este valor aquí, ya sabemos que la media es 14.667, que la desviación estándar es 1.4097, y hallamos el tiempo, que es 16.58, ¿no? También se puede realizar con Minitab, ¿no? Donde las estadísticas es la media 14.667, la desviación estándar 1.4097, y también sale el mismo valor de 16.58, ¿no? Que lo vemos acá. Rápidamente vamos a ir a Minitab nada más para ver cómo se resuelve esto. Es bastante simple, vamos a gráfica, gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad. En este caso situamos la media, la desviación estándar es, la media si no me equivoco es 14.667, 14.667.
14.667 y la desviación estándar es 1.4907. 1.4907. 1.4907. La área sombreada, en este caso que tenemos la cola izquierda, tenemos que un valor de probabilidad que va a ser 0.9, 90%, ¿no? Le vamos a aceptar. Ahí está cargando un momento y ahí obtenemos el valor de 16.58. Esto se está mostrando únicamente para el primer problema. Después, todos estos problemas se resuelven de la misma manera, ¿no? Vamos a la gráfica, ponemos la media, la desviación estándar y va a salir el valor que necesitemos, ¿no? Ahora pasamos para la segunda pregunta, y era un intervalo de confianza para la duración total estimada del proyecto Auto Fantástico con una probabilidad del 90%. Para llegar al intervalo de confianza tenemos que situarla en el medio, la media, ¿no? Tal cual, en el medio situamos la media y vamos a utilizar el valor Z, que corresponde para 90%, y la desviación estándar, que ya le hemos hallado que es 1.4907. Solo para recalcar nada más, ese valor de la media y la desviación estándar justamente se ha obtenido de todo el anterior proceso que se ha realizado, ¿no? Entonces, tenemos 14.667. En este caso, tenemos que buscar cuál es el Z que corresponde para el 90%. El Z que corresponde para el 90%, en este caso, tenemos que buscar 0.05. ¿Por qué tenemos que buscar 0.05? Porque como estamos trabajando con un intervalo de confianza, aquí partimos del centro y para ese centro va a ser 90. Para los lados van a quedar 0.05 y para el otro lado también va a quedar 0.05. Como esta tabla de distribución de probabilidad trabaja con la cola izquierda, entonces este 0.05 va a estar aquí y damos el valor de Z que corresponde a eso, que va a ser 1.65. Reemplazamos y nos sale el intervalo de confianza. Con Minitab es mucho más sencillo, nada más colocamos la media, la desviación estándar, colocamos el intervalo de 90% y automáticamente va a salir 12.21 y 17.12. Nada más, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la duración estimada del proyecto Auto Fantástico tenga un retraso máximo de 3 días con respecto a su tiempo estimado? Sabemos que el tiempo estimado es 14.667. Si va a tener un retraso de 3 días, eso quiere decir que en vez de terminar en 14.67 días, va a terminar en 17.67 días. Ahora, este valor lo reemplazamos, ¿no? En esta fórmula que hace referencia a la distribución normal. Tenemos 17.67, tenemos la media, tenemos la desviación estándar y nos sale el valor de 2.02. En este caso nos piden que demos la probabilidad. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el 2.0 y aquí el 0.01. Esto junto va a formar el 2.011, el 2.012 aproximadamente, ¿no? Y obtenemos la probabilidad de 9.778 aproximadamente, o 97.78%. De manera análoga se va a hacer con Minitab, la media es 14.67, la desviación estándar es 1.4907, pero en este caso ya no vamos a situar valores de probabilidad, vamos a situar valores de X. En este caso, 17.67 situamos este valor y va a salir la probabilidad deseada. También se puede hacer con la media cero y la desviación estándar 1, pero bueno, se obtiene el mismo resultado, así que en ese sentido no hay problema, ¿no? Hay un intervalo de confianza del 90% para el tiempo final de la actividad E. En este caso, lo que vamos a hacer es vamos a sumar los tiempos medios hasta la actividad E. Si recordamos, por ejemplo, tenemos los tiempos medios de la actividad, E serían 3 y 4, serían 3 para C y 4.67. Si sumamos esos valores, vamos a tener 3, 4.67, vamos a tener 7.67. Y también sumamos las varianzas relativas a esos tiempos, ¿no? Va a salir 1.11. Y la desviación estándar, que es lo que utilizamos para todas estas fórmulas, va a salir 1.05. Nuevamente, ese intervalo de 90%, va a quedar 0.05 a ambos lados. Utilizamos la media, 1.645, la desviación estándar es 1.05 y obtenemos el intervalo de confianza, ¿no? Nuevamente ya no entro en detalle el valor Z porque es exactamente igual que en el anterior caso que se dio. La resolución con Minitab ofrece los mismos resultados, que son 5.93 y 9.39 o 9.40 como figura aquí. ¿Qué probabilidad existe de que la actividad F sea finalizada después de 2 días de su tiempo normal de finalización? Ya sabemos que el tiempo medio de la actividad es 7.667, más 2 días va a ser 9.667. Este valor de 9.667 se resta del tiempo medio, de la desviación estándar, obtenemos 1.897. Este valor lo buscamos en la tabla, 1.897 se aproxima a 1.90. Tenemos 1.90 y obtenemos la posibilidad de 97.13%, que es prácticamente lo mismo que se obtiene con Minitab.
No sale exactamente igual porque para que salga igual, 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 aquí sí tendría que hacer una interpolación, pero no es necesario. Basta hallar un tiempo aproximado, ¿no? Una probabilidad aproximada en este caso. Este problema es exactamente el mismo que el anterior, solo que en este caso dice 2 días antes. Es decir, restamos 5.667, obtenemos 1.897, eso que es prácticamente menos 1.90, y obtenemos la probabilidad de 0.287 que se traduce en 2.87%. Hacemos con Minitab y se obtiene exactamente lo mismo. Bueno, esta ha sido una explicación un poco más, ahí acaba el problema, esta ha sido una explicación un poco más en detalle de los problemas. Se ha mostrado cómo se trabaja tanto en Minitab como también en Project, pero las próximas explicaciones van a ser un poco más sencillas, van a ser más directo al grano y ya no van a utilizar tanto ni el Project como Minitab, sino el video sería excesivamente largo. Entonces ahora otro compañero va a presentar y doy paso a la persona que va a exponer el primer problema. Entonces, Bravo, ahora presenta, por favor. Deja de presentar el oro. Ya, ahí está. Me silencio para que explique el primero. Buenas tardes, profesor. Voy a proceder a explicar el problema número 1. Bueno, el problema número 1 nos dice lo siguiente. Considera el siguiente proyecto de instalación de un nuevo equipo de control de contaminación de aire en una planta metalúrgica. Bueno, en el cuadro tenemos las actividades que van desde la A hasta la H. Tenemos la descripción y la precedencia en cada actividad. También tenemos como dato la duración optimista, más probable, pesimista, que será útil para hallar el tiempo esperado, que a la vez nos servirá para hallar el diagrama de PERT. Y los siguientes problemas los vamos a resolver paso a paso. Siguiente PPT, por favor. Para la pregunta A que nos pide, calcule la duración mínima esperada del proyecto, vamos a proceder a realizar el diagrama de PERT, para lo cual necesitamos el tiempo esperado, haciendo uso de los datos que son el tiempo optimista, el tiempo más probable y el tiempo pesimista. La fórmula es tiempo esperado igual a tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista sobre 6. Y para el tiempo esperado de A tendremos un valor de 2, para el tiempo esperado de B un valor de 3, para la actividad C tenemos un tiempo esperado de 3, para D4, para E5, para F7, para G5 y para H2. Y la varianza en cada problema. La varianza la hallaremos con el tiempo pesimista menos el tiempo optimista sobre 6 al cuadrado. Y obtendremos los siguientes valores que se muestran en el cuadro. Con el tiempo esperado ya podemos realizar el diagrama de PERT. Como las actividades A y B no tienen precedencia, entonces los colocamos al inicio y su inicialización más temprana será de 0. La inicialización más tardía será de la inicialización más temprana más el tiempo esperado. Y bueno, así sucesivamente vamos a realizar los cuadros con la fórmula. Y en el momento en el que encontremos dos opciones para rellenar el siguiente cuadro, vamos a tomar la mayor inicialización más tardía. Y para la parte inferior vamos a tomar el menor valor si es que encontramos dos flechas. Nuestra duración promedio sería de 17 en el fin. ¿Y cómo vamos a hallar nuestra ruta crítica? Vamos a tomar los cuadros en donde la holgura va a ser de 0. La holgura va a ser finalización más tardía menos la inicialización más tardía. Y la holgura fue 0 en los cuadros que están unidos por las flechas rojas. Que la ruta crítica entonces sería A, C, E, G y H. Y la duración promedio sería de 17 semanas. Siguiente PPT.
Y nos pide determina la función de distribución de probabilidades de la duración del proyecto. La duración del proyecto sería la duración de la ruta crítica. Como vimos en la anterior PPT, es de la actividad A, la actividad C, la actividad E, la actividad G y la actividad H, que sería de 17 semanas. La duración del proyecto se ajusta a una distribución normal con el promedio de las actividades, que va a ser igual a 17 semanas, y la suma de las variancias de cada actividad, que va a ser igual a 0.889. Siguiente PPT. Para la pregunta C, dice, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto se complete antes de las 19 semanas? Vamos a resolver esta pregunta con el software Minitab, para lo cual tenemos que estandarizar los datos. Nuestra X va a ser igual a 19 porque nos está solicitando esa cantidad de semanas. La duración promedio que ya tenemos es de 17. La desviación estándar, que es el cuadrado de la varianza, que va a ser 0.943. Y bueno, colocamos los datos en el software de Minitab y como vemos en la gráfica nos arroja una probabilidad de 98.3 de que el proyecto se complete antes de las 19 semanas. Para la opción, para la pregunta D tenemos, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto termine entre las semanas 16 y 18? Para lo cual vamos a utilizar la fórmula de la probabilidad para hallar el Z. Utilizamos la misma fórmula que en el ejercicio anterior, que es el X menos la media sobre la desviación estándar, pero lo reemplazamos con los valores de 16 y 18, que son los que nos están solicitando. Entonces realizamos la resta y tenemos que el Z va a ser de 0.7108. Y vamos a hallar la probabilidad en el software de Minitab. La probabilidad va a ser de el 71%, como se muestra en el gráfico. Siguiente PPT. En la pregunta E nos dice, ¿para qué fecha debe programarse el fin del proyecto para que tenga una probabilidad del 93% de no atrasarse? En este problema nos dan la probabilidad, que es el 93%. Con este valor vamos a buscar el valor de Z en la tabla y nos va a dar un valor de 1.4712 en un aproximado. Utilizamos la fórmula que va a ser igual a la media menos el valor promedio. Queremos hallar el X para saber en cuántas semanas tenemos que programar el fin del proyecto. Y la respuesta va a ser 18.39. El fin debe programarse para dentro de 18.93 semanas y así tener una probabilidad del 93% de no retrasarse. Para la pregunta F, nos dice, determina el intervalo del 95% de confianza de la duración del proyecto. Entonces tenemos que X va a ser igual a normal. La duración promedio va a ser igual a 17. Y nuestra varianza va a ser igual a 0.889. La probabilidad se encuentra en un intervalo, como nos indica el problema. Un intervalo que va a estar entre dos valores. Por eso lo vamos a dividir entre 2. Luego buscamos en la tabla la desviación estándar y obtenemos el valor de 0.07 para el valor de Z. Entonces reemplazamos el valor de Z y obtenemos el intervalo. Siguiente PPT. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que el inicio más temprano de la actividad G se produzca antes de las 8 semanas? Bueno, nos pide que se inicie antes de la semana 8. Y como tenemos las primeras actividades que van a ser la A, C y la E, nos dan una suma de 10. Entonces para eso ya tenemos un valor, ¿no? Hacemos la sumatoria de las varianzas de cada actividad de la A, C y E y obtenemos 0.66. Y para este problema también vamos a hacer uso del software de Minitab. Y con estos datos vamos a hallar la distribución de probabilidad normal para el X, que va a ser igual a 8.
Y como respuesta tenemos la probabilidad de que el inicio de la actividad G se produzca antes de la semana 8 es de 0.1%. Le doy pase a mi siguiente compañero que va a explicar el problema número 2. Ok. Problema número 2 dice: se tiene la siguiente información de un proyecto sobre el diseño de un prototipo de avión ultraligero. Nos dan las actividades, sus predecesoras, su duración optimista, la más probable y la pesimista. Siguiente PPT. Bien, con estos datos completamos la siguiente tabla. Tenemos ahí la actividad predecesora optimista, probable, pesimista, y aplicando las fórmulas hallamos la media de tiempo y la varianza. Siguiente PPT. Bien, este sería, nos pide la pregunta, nos dice presente la red del proyecto. Completamos el diagrama de PERT con la tabla anterior y este sería el resultado. Aquí tenemos potenciales rutas críticas. Siguiente PPT. La pregunta B nos dice: ¿en qué semana se espera haber concluido con el diseño del prototipo del avión ultraligero? Redondee a 2 decimales. En realidad tenemos que hallar la ruta crítica, pero ¿cómo lo vamos a hallar? Mediante las varianzas. Estas 4 serían las posibles rutas críticas. Ahora, cada actividad tiene su propia varianza. Por ejemplo, tenemos la ruta AEF. La suma de las varianzas de la actividad A, E y F es igual a 1.56. Hacemos lo mismo para cada ruta y la mayor varianza será la ruta crítica. En este caso es DHJK con una varianza de 2.67. Siguiente PPT. Bien, sumamos las medias de las actividades que pertenecen a la ruta crítica que hemos encontrado. Y si sumamos 5.33 más 3 más 2 más 3.33, nos da una duración media de 13.67 semanas. Siguiente. C nos dice: determine el intervalo de confianza al 90% del tiempo que dura el proyecto. Bien, tenemos aquí ya dos datos que serían la media, que es igual a 13.67, y la varianza, que es igual a 2.67. Nos dice la probabilidad de que X se encuentre entre dos valores de tal manera que la probabilidad sea de 0.9. Bien, si es de 0.9, la probabilidad de que se encuentre fuera de este rango es de 0.1. Y como estamos hablando de una tabla de distribución normal, se divide de manera simétrica. Entonces, la probabilidad de que X sea menor a es de 0.05. Y la probabilidad de que X sea mayor a B es de 0.05. Ahora, en el primer caso, aplicamos la fórmula para hallar el Z. Decimos que X menos 13.67, que es la media, dividido entre la desviación estándar, o mejor dicho, la raíz cuadrada de la varianza. Esto nos debería dar un resultado de menos 1.645, que es el valor de Z que le pertenece a una probabilidad de 0.05. Bueno, aplicamos la fórmula y hallamos que A es igual a 10.98 semanas. Ahora tenemos que hallar el valor de B. Dije en un inicio que la probabilidad de que X sea mayor a B es igual de 0.05. Por lo tanto, la probabilidad de que X sea menor a B tendría que ser igual a 1 menos 0.05. Es decir, 0.95. Ahora, el valor de Z que le pertenece a 0.95 es igual a 1.645. Aplicamos la fórmula, que sería X menos 13.67 dividido entre la desviación estándar es igual a 1.645, nos da un valor de B de 16.36 semanas. Llegamos a la conclusión de que para un nivel de confianza del 90%, la duración mínima del proyecto es de 10.98 semanas y la duración máxima es de 16.36 semanas. Siguiente PPT. Dice D: ¿cuál es la probabilidad de que el diseño del prototipo se tenga listo a más tardar 2 semanas después de lo esperado? Lo esperado es 13.67, 2 semanas después es 15.67 semanas. Nos dice cuál es la probabilidad de que X sea menor a B.
Bien, aplicamos la siguiente fórmula para hallar el valor de z, que sería 15.67 menos 13.67 dividido entre la desviación estándar. Esto nos da igual a 1.224. Ahora, según esta tabla z, ¿cuál es la probabilidad de que el z sea menor a 1.224? Esto nos dice que equivale a una probabilidad del 88.95%. Siguiente. Nos dice, suponga que el prototipo se tiene listo a lo más en 11 semanas. El equipo de trabajo gana un bono de 10.000. Si se tiene listo entre 11 y 14 semanas, se gana un bono de 5.000. Y si se tiene listo en más de 14 semanas, no se gana ningún bono. ¿Cuánto dinero espera ganar el equipo de trabajo? Bueno, aquí tenemos tres rangos. Menor a 11 semanas, entre 11 y 14 semanas y más de 14 semanas, con un valor de 10.000, 5.000 y 0 de bono para cada uno. Bien, entonces hallamos primero la probabilidad de que sea menor a 11 semanas. Sería 11 menos la media entre la desviación estándar. Nos da un z de menos 1.634. A esto le corresponde una probabilidad de 0.05113. Luego hallamos para el valor de 14, que sería 14 menos 13.67 entre raíz de 2.67. Esto sería un z de 0.201. Ahora, la probabilidad de que z se encuentre entre menos 1.634 y 0.201 es igual a 0.5285. Y la probabilidad de que sea más de 0.201 es igual a 0.4037. Lo multiplicamos por los respectivos bonos y el valor esperado sería de 3.153.8. Siguiente PPT. Bueno, ahora yo pasaré a explicar lo que es el ejercicio 3. Mi nombre es Virga Cuevas Jesús. Y en esta ocasión lo que tenemos acá, primero quiero ver si se me escucha. Disculpen, porque no quiero ver. ¿Alguien puede confirmar? ¿Se me está escuchando? Sí, ok. Ya bueno, en esta ocasión vemos acá un cuadro que es acerca de la información de un proyecto en los cuales existen actividades de la A hasta la I y están sus predecesoras y también la duración del proyecto. Y bueno, tenemos los datos que serían de la ruta crítica, la duración del proyecto, la holgura en la fecha más tardía de inicio de A, que es de 9 días, la fecha más rápida de fin de C, que es de 11 días, la fecha más rápida de fin de F, que es de 10 días, y lo que debemos hallar acá son unas ciertas preguntas y también hallar cuáles son las duraciones de las demás actividades, porque en el cuadro todavía se encuentra incompleto, pero con estos datos lo vamos a resolver. Bueno, la siguiente. Acá está lo que nos piden, que son construir la red del proyecto, determinar las duraciones de las actividades faltantes, como indiqué que el cuadro está incompleto, determinar las fechas más rápidas, las fechas más tardías, también, y pues haciendo una suposición de que la varianza de cada actividad es igual al 20%, pues nos piden responder las últimas preguntas, que serían más que todo de probabilidades, intervalos de confianza, y todo lo que corresponde acerca de lo que se puede responder con lo que son los datos hallados con las fechas más tardías y más rápidas de las actividades. Bueno, lo siguiente. Bueno, primero sería la red del proyecto. Esto fue realizado en Excel, en el cual se empezaron a construir las actividades como se indicó y hallando y pues colocando los datos que nos daban, como pueden ser algunos días, las demoras de algunos días, y pues también lo que nos indicaba ahí era la ruta crítica, que era de BD
GF. Y pues, como se sabe, para que sea la ruta crítica, quiere decir que la holgura es 0. Ahí colocamos la holgura. Adicionalmente, también nos daban lo que es la finalización, cuánto demora el proyecto en finalizar, que fue de un total de 23. Y pues colocando ahí los datos y algunas holguras que nos daban, se fueron llenando las tablas, y al finalizar tenemos lo que son el total de la demora por cada fecha, y pues con esto se finalizaría lo que es la red de proyecto. Y bueno, la pregunta 1 estaría completa, y pasaríamos a la pregunta 2, que, bueno, la siguiente pregunta, por favor. Bueno, la pregunta B se desarrolla mediante la red del proyecto, lo cual nos piden es determinar las duraciones de las actividades faltantes. Sería simplemente llenar lo que son las duraciones de las actividades. Pues ahí algunas actividades no tenían su duración completa, pues al momento de llenar lo que es la red del proyecto, como se explicó en el anterior PPT, pues obtuvimos lo que son las duraciones por todas las actividades. Ahí se puede apreciar que ya está llenada la tabla, y pues ahí quedaría completada la pregunta. Para la pregunta C, lo que debíamos hacer era determinar las fechas más rápidas. Como se pudo haber apreciado en el anterior PPT, pues cada actividad tenía cuatro recuadros, y pues las fechas más rápidas sería hallar la fecha de inicio más rápido y la fecha de fin más rápido por cada actividad. Eso es mediante las dos tablas superiores de cada actividad, y pues con esas tablas, con esos números de los días, pues se llenaba lo que son la fecha de inicio más rápido y la fecha del fin más rápido. Y pues todo esto fue hallado, todo esto se colocó mediante la red de proyecto que estaba explicada en el anterior PPT. Y bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, la pregunta D, que son las determinar las más tardías, eso se completó con las dos fechas inferiores como expliqué, eran cuatro recuadros. Las fechas de la parte inferior son las fechas más tardías, y pues ahí nuevamente por cada actividad había una fecha de inicio más rápido y la fecha de fin más rápido. Simplemente se colocaron lo que son los valores de cada actividad, y pues, ahí se estaría completando lo que es la pregunta. Y ahora pasaremos a las últimas preguntas, que son más que todo de probabilidades, haciendo una suposición de que la varianza de cada actividad es igual al 20% de duración de promedio. Y bueno, esta sería la pregunta E, el cual nos piden hallar la probabilidad de que el proyecto culmine entre los días 22 y 25. Se realizó una tabla en el cual colocamos lo que son las actividades, los predecesores, la duración, adicionalmente el promedio y la varianza. Bueno, el promedio simplemente es similar a la duración de cada actividad, y bueno, también se halló la varianza por cada actividad. Y pues lo que debíamos hallar también son lo que son el promedio y la varianza, pero de la ruta crítica. Entonces, si tenemos el promedio de cada actividad y también la varianza, pues abajo podemos hallar lo que es, como mejor dicho, como ahí se puede apreciar, se halló lo que es el promedio para la ruta crítica, que son de 23 semanas, y la varianza, que son de 4,6 semanas. Y la probabilidad, lo que nos podían hallar era terminar el proyecto entre los 22 y 25 días, que se pone X es igual a este enunciado que nos dan. Bueno, lo siguiente, por favor. Y bueno, acá se puede apreciar que hemos hecho uso del programa Minitab, para lo cual tuvimos que tener un promedio, el promedio que era de 23 días para la ruta crítica, y la varianza que era de 4,6, como se puede apreciar ahí. Y pues la desviación estándar nos sale de 2,14476. Y pues con la ayuda del programa Minitab hallamos cuál es la probabilidad, ¿no?, de que el proyecto culmine entre los días 22 y 25, y mediante ese gráfico se puede apreciar
de que la probabilidad es del 50.39%, realizando una distribución normal. Bueno, siguiente, por favor. Y bueno, la pregunta F nos piden hallar la máxima duración del proyecto que permite obtener una probabilidad del 98,5% del cumplimiento. Entonces, se puede apreciar ahí que el enunciado sería lo que acabamos de decir, que sería la máxima duración del proyecto, que permite una probabilidad del 98,5%. Nuevamente se realizó este ejercicio en el programa Minitab, en el cual se utilizó nuevamente lo que es la distribución normal, con una media de 23, que era de la ruta crítica, y la desviación estándar también era igual, que es 2,14476. Y pues una vez hallado esto mediante el mismo programa, pues nos salió de que la probabilidad de que se obtenga la máxima duración del proyecto según el cumplimiento, que era de 23, mejor dicho, la probabilidad de obtener del 98,5% sería el cumplimiento de un valor, o mejor dicho, de una duración de 27,65 días, que aproximadamente es de 27 días con 15 horas y 30 minutos. Esa sería la máxima duración del proyecto para obtener la probabilidad del 98,5%. Y ese sería el valor de X. El valor de X sería hallado mediante el programa Minitab, que era lo que nos pedían. Y pues, bueno, se estaría resolviendo este problema. Y la siguiente, por favor. Y bueno, ahora para finalizar, también nos pidieron lo que es el intervalo al 95% de confianza de la duración del proyecto. Eso también se puede realizar en el programa Minitab, en el cual simplemente colocamos los valores que tenemos, que son el promedio, que era de 23 días, y a un nivel de confianza del 95%, y pues el intervalo que nos salió mediante las estadísticas descriptivas es de 21,599 días y 24,401 días. Y si eso lo pasamos a días así reales, se podría decir que es una aproximación de 21 días con 14 horas y 24 días con 9 horas y 30 minutos. Ese sería el intervalo de confianza al 95% de la duración del proyecto. Y bueno, ahí terminarían lo que son las preguntas del problema 3. Ahora daré paso a mi compañero que hablará sobre la resolución del problema 4. Ya, bueno, soy el alumno Gastón Salinas y voy a hablar acerca del problema 4. Como podemos ver en el problema 4, ese problema tiene una particularidad, ya que es muy parecido al problema que expuso mi compañero Álvaro al inicio de la exposición. Así que voy a dar un breve repaso acerca del problema, ya que lo explicó a más detalle mi compañero, pero igual. Dice lo siguiente, ¿no? En la siguiente tabla se encuentran los datos de un proyecto para replicar el Match 5 en el Perú. Los datos están expresados en días. Como podemos ver en la tabla, al lado izquierdo vemos la actividad, ¿no? Las actividades de la A a la I, sus predecesores inmediatos. Después le siguen el tiempo optimista, el tiempo más probable y el tiempo pesimista. Y nos piden 3 preguntas, ¿no? Siguiente PPT, por favor. Bueno, la pregunta nos dice, ¿no? ¿Cuál es la duración esperada del proyecto de la réplica del Match 5, que tiene una probabilidad del 90% de no ser sobrepasada? Para ello, hemos hecho esa tabla donde hemos hallado lo que es el promedio, tomando en cuenta, ¿no?, el tiempo optimista. Bueno, que es el promedio es el tiempo esperado, ¿no? ¿Y cómo hemos hallado? Sumando el tiempo optimista más el tiempo pesimista, más 4 veces el tiempo más probable, y toda esa suma dividido entre 6. Ahí hemos obtenido lo que es la columna promedio. Y también obtenemos la columna varianza con los datos del promedio. Ahí podemos ver que el promedio que hemos hallado es el promedio de la ruta crítica, que vamos a hallar un poquito en el siguiente PPT, y la varianza también que hemos hallado, que es 2,222, es la varianza de la ruta crítica. Siguiente PPT, por favor. Ahí podemos ver el diagrama CPM, que se realizó para poder hallar lo que es la ruta crítica, donde hemos podido distribuir todos los datos. Y podemos observar que la ruta crítica ahí es la CGI, ¿no? De lo cual se va a tomar en cuenta para poder tomar los datos de la varianza y lo que es la media, que es el promedio.
Bueno, siguiente PPT, por favor. Entonces vamos a responder lo que es la pregunta A que nos pedían, ¿no? Lo que nos piden es la probabilidad de que el proyecto se realice en un plazo menor, ¿no? Un plazo menor y con una probabilidad del 90%. Bueno, y sabemos que la duración del proyecto se distribuye de manera normal. Y de manera normal, ¿qué significa? Que la media debe ser igual a 0 y la varianza debe ser igual a 1, ¿no? Pero como los datos ya tenemos, que son 14,667 para lo que es la media y la varianza es 2,222, entonces, ¿qué hacemos? Estandarizamos. Y en la parte de abajo está la estandarización, donde tenemos que la probabilidad de X, que sea menor al proyecto, va a ser igual al proyecto menos 14,667 entre raíz cuadrada de 2,222, que va a ser igual a 1,645. Así que el proyecto se va a realizar, va a tener una probabilidad, bueno, se va a realizar en 17 días, ¿no? 17 semanas, disculpe. Entonces la duración del proyecto que hemos hallado es de 17 semanas, sabiendo que hay un 90% de probabilidad de no ser sobrepasado, ¿no? Y la gráfica que vemos ahí es una gráfica realizada en Minitab, donde es la gráfica de distribución normal, ¿no? Distribución normal estándar. Bueno, siguiente PPT, por favor. Bueno, la pregunta B dice hallar un intervalo de la duración total del proyecto de la réplica del Max 5 con una probabilidad del 90%. Lo que nos piden es la duración mínima del proyecto en un rango, ¿no? La duración mínima, el plazo y la duración máxima del proyecto. Bueno, y sabemos que la duración del proyecto se distribuye de manera normal. Entonces ya tenemos los datos. Lo que tenemos que hacer ahí es estandarizar. Igual como hemos hecho en la PPT pasada, estandarizamos y ahí podemos hallar el intervalo. Y como vemos en la parte inferior, el intervalo de duración del proyecto es de 12 a 17 días. Y en el lado derecho podemos ver su gráfica de distribución estándar, donde podemos ver el intervalo que está sombreado, ¿no? Que es de menos 0,645 y 1,645, que son los valores del Z, que hemos reemplazado para poder hallar lo que son la duración del proyecto. Siguiente PPT, por favor. Bueno, en el punto C nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que la duración total esperada del proyecto de la réplica del Mach 5 tenga un retraso máximo de 3 días con respecto a su tiempo esperado? Aquí yo cometí un error y pensé que me pedían que tenía un adelanto de 3 días. Por eso al momento de realizar lo que es la estandarización, al valor de 14,667, que debería de haberle sumado 3 unidades porque tiene un retraso, le resté 3 unidades. Por eso tenemos ahí 11,667. Entonces, eso se debe a que yo tomé el dato como si se estuviera adelantando. Entonces, tomemos este dato así, ¿no? Entonces, si se adelanta 3 días, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, hallamos, estandarizamos, y ahí ponemos, ¿no? 11,667, que es el adelanto de 3 días, menos la media entre la desviación, no es la desviación, discúlpame. Sí, la desviación estándar. Y ahí igual nos da 2,13, que es el valor que vamos a buscar en la tabla de desviación estándar, y lo cual nos va a dar la probabilidad de 0,022, que sería un 2,20%. ¿No? Y al lado derecho podemos ver la gráfica, donde la gráfica de distribución normal estándar, y vemos la parte sombreada, que es los valores que toma el Z, pues. Siguiente PPT, por favor. Ahí podemos ver bueno, está en forma de intervalo, nada más. A ver, disculpe, ¿puedes retroceder, por favor? Ya, no, claro, hemos sacado primero dos valores, pues. El valor primero del adelanto, de la probabilidad del adelanto, y siguiente PPT, por favor. Y después hemos hallado prácticamente el de su complemento, para poder hallar ahí la probabilidad del 47%, ¿no? 47,79%, que es la probabilidad de adelantarse 3 días como máximo. Siguiente PPT, doy pase a mi compañero. Siguiente PPT, por favor. Mm, Ya, este problema es parecido también al anterior y al que explicó Álvaro.
Así que lo vamos a pasar rápido. Aquí en este cuadro nos muestran los datos. Lo que vamos a hacer es hallar el tiempo esperado y la varianza. Al siguiente, por favor. Aquí en este cuadro, con la misma fórmula, A más 4m sobre B, A más 4m más B sobre 6. Hallamos el tiempo esperado y la varianza restando B menos A sobre 6 y todo el cuadrado. Siguiente. Bueno, hallamos el diagrama CPM y vemos que hay dos rutas críticas. Es por ello que tendremos que elegir la que tenga menor varianza. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver la elección de la que tiene menor varianza. Tenemos el ACFI, que sería 5.11 días cuadrados, y para el otro sería 5.5556. Es por ello que elegimos el primero. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál es la duración estimada del tiempo total del proyecto de brazo biónico? Como hemos elegido la primera, sería 59 días. Ahí está el cálculo. Y además nos dice cuál es la varianza, como ya se dijo anteriormente, de 5.11. A ver, siguiente. Ya, la siguiente nos dice, ¿qué probabilidad existe de acabar el proyecto en un rango de 57 y 61 días? Vemos que la media va a ser 59 y la desviación estándar va a ser 2.26, que sería la raíz de 5.11. La que tenemos que ver es la probabilidad que esté entre 57 y 61. Es por ello que, bueno, según tablas, lo podemos hallar así, que nos sería 62.37 y en el mismo Minitab, en el programa Minitab, introducimos ¿no? la media, la desviación estándar, queremos que el X esté entre 57 y 61 y también nos va a botar el mismo resultado. Siguiente. Ahora nos dice cuál es la duración del proyecto que tiene una probabilidad del 90% de no ser sobrepasada. Ya bueno, tenemos el mismo procedimiento de los anteriores problemas y bueno, vamos a tener dos fechas que no van a sobrepasar el 90%. Sería una probabilidad del 90% de no ser sobrepasadas, perdón. Que sería 61.9 y 56.1. En la cola izquierda tenemos 61.9 y en la cola derecha 56.1. Siguiente. Bueno, hallar un intervalo de la duración total del proyecto con una probabilidad del 90%. Ya, entonces este intervalo va a ser, lo que tenemos que hacer es lo mismo, va a ser la probabilidad de, el 1 menos 1.645 va a ser la probabilidad el z de una probabilidad de 0.05 y el 1.645 va a ser la probabilidad del 95%. Entonces tenemos que ver entre ese rango qué duración total del proyecto va a ser, ¿no? Lo cual nos resultaría 55.28 y 62.72. Entre ese tiempo hay una probabilidad del 90%, o sea, cualquier tiempo dentro de ese rango tiene una probabilidad del 90%. Siguiente. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la actividad H tenga un retraso de más de 2 días? Para eso tenemos que hallar la duración hasta la actividad H. O sea, en este caso sería la B, C y H, lo cual nos daría 43 días. Es por ello que también tendremos que hallar la desviación estándar. Ese proceso no lo puse.
pero sería 3.77 la varianza y 1.943 la desviación estándar. Bueno, dice que tiene que tener un retraso de más de 2 días. Entonces el X nos daría 45. Ahí hubo un problema. Es la probabilidad de que sea mayor a 45. Entonces eso nos daría 84.83 y en el software Minitab nos tendría que dar lo mismo. Siguiente. Bueno, ahora nos piden la probabilidad de que la duración total del proyecto brazo biónico tenga un retraso máximo de 4 días. O sea, no este habla de todo el proyecto, así que sería 59 la media y la desviación estándar 2.26. Con la media 59 y nos dice un retraso máximo de 4, sería 63 días. Veamos, en tablas se nos daría 96.36 y en el software Minitab también. Siguiente. Ahora nos pide hallar un intervalo de confianza del 90% para el tiempo de finalización de la actividad H. Como hablamos anteriormente, la media sería 43 y la desviación estándar 1.94. Hacemos el mismo proceso que para el proyecto en total, solo que ahora usamos los datos para la actividad H y nos tendría que dar entre 39.8 y 46.2. Igual en el software. Siguiente. Y por último tenemos cuál es la probabilidad de que el tiempo de finalización del proyecto se disminuya a lo más en 5 días con respecto a sus tiempos estimados. Entonces, si tenemos 59 menos 5 días serían 54 y hallamos la probabilidad y nos da una probabilidad del 98.65%. Bien, siguiente. Ahora sigue mi compañero. Buenas noches, yo soy el alumno Kevin Reyes y explicaré el problema número 7, la resolución. Bien, ¿qué nos dice el enunciado del problema? Primero, el proyecto de desarrollo de un software para programación dinámica, denominado PD1, consta de 9 actividades que se muestran en el cuadro siguiente. Nos muestran las actividades, las predecesoras de estas mismas actividades y los tiempos, optimista, probable y pesimista. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el problema? Tenemos 6 incisos. El primer inciso nos pide que construyamos un diagrama de red al problema teniendo en cuenta la información anterior y determinar la duración promedio del proyecto PD1 y la ruta crítica. El B, determinar la probabilidad de que el proyecto dure 15 semanas o menos. El C, hallar la probabilidad de que la actividad H sea finalizada en 8 semanas o menos. La actividad D, determinar el intervalo de duración del proyecto con un nivel de confianza del 95%. El E, el gerente en este caso nos pediría una duración máxima del proyecto con una probabilidad de 98, indicar cuál es la duración respectiva. Y hallar la probabilidad de que el proyecto tenga una duración promedio entre 12 y 16 semanas. Vamos por el primer inciso, la siguiente diapositiva. Construye el diagrama de red correspondiente. En este caso vamos a tomar cada una de las actividades con las características de cada uno, en este caso representado con los tiempos, y vamos a hallar los tiempos esperados, o también denominados promedios, y la varianza de cada una. Entonces, aplicamos la fórmula de A más 4M más B, simbolizando cada uno de los tiempos optimista, más probable y pesimista, respectivamente, y hallaremos cada tiempo esperado para cada una de estas actividades, de la A hasta el I. De igual manera con la varianza. Entonces, a partir de estos datos, el primero en este caso, de tiempo esperado, podremos construir el diagrama de red, y también teniendo en cuenta las distintas actividades con las predecesoras. Por ejemplo, tenemos que empezaríamos con una actividad A y B, y estas mismas irían yendo progresivamente a distintas actividades. En este caso vamos a armar el diagrama de red con las predecesoras, todo hasta llegar hasta la de la más derecha, que sería el fin y el inicio, que serían como que actividades artificiales solamente para cuestiones didácticas. En cada uno de estos circulitos que representarían las actividades están los tiempos esperados, y esto es lo que nos va a importar para poder hallar mediante diagrama CPM la ruta crítica. Siguiente diapositiva. Bien, ahora teniendo estos tiempos medios podemos hallar
bien la duración media de todo y la ruta crítica. Primero con la ruta crítica por medio del diagrama CPM. Cada actividad va a tener un tiempo esperado y entonces comenzaríamos desde un tiempo cero. Entonces, para ir desde izquierda a derecha tendríamos solamente que pasar por cada una, ya habiendo hecho el diagrama de red anterior y sumándole solamente cada vez que pasemos por cada actividad el tiempo esperado de la misma actividad. Entonces, una vez que ya hemos hecho eso, vamos de derecha a izquierda y haremos el proceso, pero en este caso ya no sumando, sino restando y tomando en cuenta las consideraciones que nos mencionó mi primer compañero Álvaro para la resolución de este diagrama. Todo al final lo evaluamos y obtenemos las holguras de cada actividad. Y ciertas actividades van a tener holguras positivas y otras actividades van a tener holgura cero. Y en este caso vamos a tener para la actividad A, para la actividad D y para la actividad E una holgura de cero. Por lo tanto, esa sería nuestra ruta crítica mediante la elaboración de este diagrama. Ahora, segundo, tenemos la determinación de la ruta crítica con el software MS Project. Hacemos el mismo procedimiento, introducimos la duración de cada una de estas actividades y también tenemos en cuenta las actividades predecesoras para que el mismo software lo arme y nos bote al final la ruta crítica automáticamente. Sería la que está pintada de rojito. Serían las mismas actividades, la A, D y E. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, una vez que ya tenemos eso, exceptuamos todo lo demás y nos ubicamos solamente en esas tres actividades. Separamos todo lo que decía en el cuadro inicial para fijarnos solamente en estas. Tenemos los tiempos esperados de cada una y las varianzas expresadas en la tabla de la derecha. Y entonces a partir de eso vamos a poder hallar la duración promedio que se va a calcular mediante la sumatoria de las duraciones de todas estas rutas críticas, que me da en total un número de 16, y también tendremos que sumar cada una de las varianzas, que al final de todo nos daría una cantidad de 4 semanas cuadradas. Entonces ya tenemos duración promedio y varianza a partir de esta ruta crítica. Listo. Ahora nos pediría el inciso B determinar la probabilidad de que el proyecto dure 15 semanas o menos. Para ello vamos a utilizar la distribución probabilística Z, expresada en la tercera línea, que en este caso nos dice que debemos hallar una probabilidad de Z menor o igual a 15. Entonces sabemos que Z se halla mediante la fórmula que está debajo. T, en este caso, sería el tiempo que nosotros estamos dispuestos a comparar con una media y a la vez dividiéndolo entre una desviación estándar. Entonces ya tenemos los datos de media, que sería el tiempo promedio de todo el proyecto, y también la desviación estándar, que sería la raíz nada más de la varianza. Y introducimos nuestra cantidad de 15 y al final nos daría una probabilidad Z menor o igual a menos 0.5. Y esto ubicándolo en una tablita especial de probabilística Z, nos daría un valor de 0.3085, es decir, una probabilidad de 30.85%. De igual manera, comprobamos lo mismo en Minitab. Introducimos solamente la media y una desviación estándar de 2, y a partir de eso, el número 15, que sería justamente lo de nuestras semanas en cuestión, lo que nos interesa, y nos saldría una probabilidad también de 30.85. Ahora, el inciso C. ¿Qué nos dice el inciso C? Haya la probabilidad de que la actividad H sea finalizada en 8 semanas o menos. Es algo parecido a la anterior, solamente que introducimos una nueva actividad, una actividad en específico. Entonces, nos fijamos todos los predecesores de la actividad H y notamos que solo tiene uno, que en este caso sería el F, y a la vez el F solo tiene uno, que sería la C. Y este C también tiene uno, que solamente sería el B. Entonces, cada una de estas actividades preceden al H y también llegan desde el inicio hasta esa misma actividad. Por lo tanto, vamos a tener que tomarlas en cuenta. Hallando tiempos promedios y varianzas para esta ruta BSF que preceden a esta actividad, podremos hallar la cantidad de 8 semanas. Por lo tanto, el tiempo promedio para culminar la actividad H en menos de esas 8 semanas sería 8. De igual manera, vamos a sumar las varianzas de cada una de estas actividades. Y la suma de estas varianzas me darían en total 666 semanas cuadradas. Entonces, la desviación estándar, que es lo que nos va a interesar a nosotros, sería solamente la raíz de esta cantidad, que sería 0.8816.
Ahora, hallándolo, lo representaríamos con una probabilidad z menor o igual a 8. Y siguiendo la misma tónica anterior, solamente tendríamos que reemplazar ciertos valores, como lo son el tiempo que nos interesa, lo que nos da el problema, esta premisa, en la media y la desviación estándar. Nos da una probabilidad de z menor o igual a 0 y buscamos en la tabla ambos valores, 0.00, para dar un valor de 0.5 o 50%. También se ve lo mismo en Minitab en la siguiente diapositiva. Entonces podemos concluir que la probabilidad de que la actividad H se finalice en menos de 8 semanas sería del 50%. De 8 semanas o menos sería del 50%. Ahora, el inciso D me pide determinar el intervalo de duración del proyecto con un nivel de confianza de 95%. Para ello utilizamos un gráfico especializado que nos va a determinar tanto para las dos colas el valor de Z, teniendo ese nivel de confianza. Y ese valor Z va a ser uno que oscile entre los valores de menos 1.96 y 1.96. Entonces, vamos a reemplazar nuevamente la fórmula Z con las variables que nosotros ya tenemos, como lo son el tiempo promedio del proyecto y la desviación estándar, que son 16 y 2 respectivamente. Y al final, la variable T, que en este caso sería nuestro tiempo que queremos hallar, nos daría un intervalo de 12.8 a 19.96 semanas. Expresado en números enteros, 12 semanas y 20 semanas. Esto también se comprueba en Minitab introduciendo los mismos datos y queda comprobado que justamente este intervalo es el verdadero. Siguiente diapositiva para el inciso E. Siguiente, Brian, para el... Ahí está. Ahora, el gerente nos pide una duración máxima del promedio con una probabilidad del 98%. Indicar cuál es la duración. Bien, ahora vamos a hacer el procedimiento inverso. Generalmente, o sea, en los últimos incisos hemos estado hallando probabilidades a partir de tiempos, pero ahora vamos a hallar la duración a partir de estas probabilidades. Entonces vamos a ir en sentido inverso. Primero planteamos una probabilidad de z menor o igual a x, que en este caso sería ese valor que nos interesa. Y eso nos indica que tenemos que tener una probabilidad de 98%. Buscamos en la tabla un valor de 0.98 y no está exactamente porque está entre dos valores, tanto de 2.05 y 2.06. Por lo tanto, vamos a interpolar y al final el valor de x nos saldría un valor de 2.054. Y eso reemplazamos nuevamente en la fórmula y nos quedaría expresada de esa manera. Entonces despejamos el valor t, que sería nuestro tiempo, la duración, y calculamos que sería uno inferior a 20.11 semanas. Ahora, con el software Minitab se realiza la misma aplicación, tanto introduciendo los valores de la media, de desviación estándar 2, pero esta vez ya no introduciríamos el valor de los tiempos, como anteriormente se hizo, sino el valor de la probabilidad, que en este caso sería 0.02, ya que nos dieron un valor de 98% en total. Entonces, eso determinaría ya el tiempo, que sería 20.11. Y el proyecto PD1 se podrá realizar con una probabilidad del 98% en 20.11 semanas. Siguiente. Ahora, el último inciso. Hallar la probabilidad de que el proyecto tenga duración promedio entre 12 y 16 semanas. Se establece una probabilidad de este intervalo, en este caso siendo un intervalo de probabilidad z, y reemplazamos pues la fórmula característica de esta distribución, y para los lados nos quedarían del lado inferior, límite inferior, menos 2 y 0. Entonces, buscamos estos valores en las distintas tablas de probabilidad, y para el 0 establecemos un valor de 0.5, y para el 2, en este caso 2, sería un valor de 0.0228. Restamos estos dos valores y nos quedaría un valor de 0.4772, que sería 47.72%. De igual manera, introducimos estos datos en Minitab y nos quedaría una región sombreada que establecería esta probabilidad entre estos dos puntos, que serían 12 y 16 semanas.
Entonces esta sería finalmente la probabilidad que nos pide el inciso F. A continuación mi compañero explicará el problema 8. Bueno, el problema número 8. Mira, dale, ahí está, sí, está ahí. Chévere. El problema número 8 dice así. Perdón. Ya. El problema número 8 dice, la compañía constructora BR Constructores ha identificado 10 actividades que tienen lugar durante la construcción de una casa. La duración de cada actividad está en días y se muestra esta siguiente tabla, ¿no? Donde tenemos las actividades que van numeradas desde la A hasta la J. En esta parte dice cada actividad, ¿no? Tenemos los predecesores inmediatos, tenemos el tiempo optimista, el tiempo más probable y el tiempo pesimista. Mediante estos datos vamos a contestar las siguientes preguntas, ¿no? Son 5 incisos. Vamos a contestar las siguientes preguntas. Bueno, vamos a estar leyendo cada pregunta y a la vez resolviéndolo, ¿no? Bueno, la pregunta número A, el inciso A, mejor dicho, nos dice que construyamos el diagrama de red del sistema BR Constructores e identifique la ruta crítica. Bueno, primeramente lo que hemos hecho es hallar mediante la tabla que encontramos, mediante la tabla que se mostraba al empiezo, hemos calculado el promedio mediante esta fórmula, ¿no? Que es A más 4M más P. Bueno, P es el tiempo pesimista, ¿no? Como ya en otros, bueno, mis compañeros lo han puesto con B. Y de igual manera la fórmula no varía, simplemente está variando las letras con cuáles se están representando. Y bueno, mediante esa fórmula se va a calcular el promedio y la varianza, que más que nada nos va a servir para las siguientes preguntas. Pero bueno, mediante acá, bueno, acá nos piden la ruta crítica, ¿no? Vamos a hacer el diagrama de Gantt. Esto se hizo en Paint y se tiene esta ruta crítica, ¿no? Como ya lo han explicado mis compañeros, paso a paso cómo se hace. Este es de manera manual, que claro que también se puede hacer en el software project y se identificar de otra manera, de la misma manera la ruta crítica. En este caso, tenemos que la ruta crítica es la que está sombreada de color rojo, que empieza desde B, luego va a la actividad A, C, D, F, I y termina en I. Y esto lo hemos identificado haciendo la ruta crítica y bueno, los pasos ya lo han explicado mis compañeros en las anteriores exposiciones. Así que prosigamos con el siguiente inciso. Bueno, los siguientes incisos son más que nada preguntas probabilísticas, que también ya lo han hablado mucho mis compañeros. Bueno, en esta oportunidad el inciso B nos dice ¿cuál es la probabilidad de que se concluyan todas las actividades de la ruta crítica actual dentro de 19 días? Sabemos que la duración del proyecto es de 19 días, ¿no? Ya. Entonces lo que vamos a tener acá es, vamos a calcular con la misma fórmula que se han estado, se hace, ¿no? Se calcula. Para eso se necesita el X, que bueno, es por lo cual nos están preguntando, ¿no? 19 días. Se necesita la media que ya lo hemos calculado, que es de 27.84, y se necesita la desviación estándar. Bueno, nosotros habíamos calculado la varianza, pero la desviación estándar vendría a ser la raíz de la varianza nada más. Entonces calculamos este valor de acá, que es menos 5.13. Entonces vamos a tener que ¿cuál es la probabilidad donde Z sea menor que menos 5.13? Esta probabilidad se puede calcular mediante tablas.
mediante la tabla que ya han hablado muchos mis compañeros, la tabla de distribución normal, o también mediante el Minitab. En esta ocasión lo hemos hecho a través del Minitab. En la ocasión de la tabla simplemente se muestra que se aleja demasiado y no está especificado en las tablas, entonces se puede aproximar a cero. En el software de Minitab nos bota también que la probabilidad es cero. Como pueden ver, no hay ningún área sombreada, entonces la probabilidad es cero. Podemos concluir de esta manera que la probabilidad tiende a cero, por ello es muy poco probable que ocurra esta situación, ¿no? Entonces, proseguimos con el inciso C. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que concluyan todas las actividades de la ruta crítica actual dentro de los 29 días? Entonces, de la misma manera, la duración de actividad vendría a ser el X. Entonces, hacemos los mismos cálculos. ¿Cuál es la probabilidad de que sea menor o igual? Porque te dice que sea menor o igual que el X, ¿no? Que es 29. Entonces hacemos la normalización, que sería el X vendría a ser representado 29, la media ya lo teníamos, que no va a cambiar, que es 27.84, y la raíz, la varianza, que vendría a ser todo esto la desviación. Calculamos este valor y nos sale 0.67. De la misma manera, bueno, la probabilidad de que Z sea menor que 0.67 se puede hallar a través de la tabla de distribución normal, o en caso más práctico del software Minitab, en el cual introducimos los datos como la media, la desviación estándar, y nos da como resultado este gráfico de acá, en donde la parte sombreada nos indica cuál es la probabilidad. Bueno, acá hay una diferencia más que nada de decimales, de 0.75, ¿no? Entonces, se podría decir que la probabilidad de que se concluyan todas las actividades de la ruta crítica actual dentro de 29 días es del 75% aproximadamente. El inciso D nos dice cuántos días permitirá una probabilidad de 90% de concluir la ruta crítica a tiempo. Entonces, para eso vamos a tener ya el Z cuando es 90%. Entonces, lo que nos pide, ¿cuál es la probabilidad? No, la probabilidad ya sabemos que es de 0.9. Y tenemos la duración del proyecto y la duración esperada. Tiene que ser menor que la duración esperada. O sea, vamos a realizar unos cálculos en donde el Z nos va a dar, en donde el Z del 0.9 nos va a dar 1.28. Entonces podemos, de la misma manera, en el software de Minitab, podemos colocar los datos como que la media y la desviación, y nos sale el valor de cuál es la duración esperada, ¿no? Que nos sale 30.04, y a la vez también nos recalca acá, ¿no? También se le insertó el valor de la probabilidad, que era del 90%, que también es la parte sombreada, ¿no? Y bueno, acá nos bota el valor de 30.04. Entonces se puede ver de la misma manera que para tener una probabilidad del 90% de concluir la ruta crítica, el tiempo permitido es de 30 puntos. Bueno, el último inciso dice lo siguiente. Nos pide calcular el intervalo de confianza para el tiempo total del proyecto con una probabilidad del 95%. Entonces, de la tabla de distribución normal, para tener una probabilidad de 95% de 2 colas, que más o menos este gráfico, visualizamos, ¿no? que estos valores del Z vendrían a ser de 1.96 y menos 1.96. Entonces vamos a reemplazar en esta fórmula, ¿no? Que el X, ¿cómo se va a calcular? Se calcula menos Z medios porque son multiplicado por la desviación más la media. Entonces, simplemente hacemos los cálculos, ¿no? Z medios vendría a ser menos Z medios, pues. El Z medios vendría a ser menos 1.96 y el 1.96 sería menos 1.96 multiplicado por la desviación estándar, que vendría a ser 1.724, y le sumamos la media, que es 27.84, en el cual nos resulta 24.45. Esa es la cola inferior, la cola inferior.
Por otro lado, el X se calcula de la misma manera y tenemos acá el Z medio que ya va a ser 1.96. Le multiplicamos por 1.724 y le sumamos 27.84, en el cual el resultado nos da 31.219. Esto también se puede calcular en el Minitab. Simplemente colocamos los datos necesarios, en el cual como podemos observar en la gráfica, nos da los mismos resultados, ¿no? 24.45, el límite inferior, y por otro lado tenemos el 31.21, el límite superior. Entonces podemos como que concluir que para un nivel de confianza de 95%, el intervalo para la culminación del proyecto es de 24.46 desde el día 24.45 hasta el día del 31.21. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y eso es todo, ingeniero. Mejor dicho, doctor.